Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Quiero compartir en esta ocasión crisis, una oportunidad para ver el poder de Dios. Crisis se vive continuamente. No somos, en ese caso, únicos. Lo que estamos viviendo ahora, la crisis que estamos enfrentando, no es la única. Ha habido muchas crisis a través de toda la historia de la humanidad, incluso a través de nuestra historia. Nuestra propia historia personal tiene crisis, enfrentamos crisis. Es parte de la vida. De hecho, cuando alguien está creciendo, pasa por crisis. Cuando alguien inicia un negocio, va a pasar por crisis. Pero también cuando alguien está pasando crisis que no esperaba, que no buscaba, tiene la oportunidad para crecer, tiene la oportunidad para cambiar. Así que la crisis no es buena ni mala, sino simplemente es una situación que vivimos, que enfrentaremos y que podemos clarificar para nuestra bendición, para nuestro bien, para nuestro crecimiento. En 2 de Reyes capítulo 6 dice el versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Así que dice después de esto, ¿después de qué? ¿Qué había sucedido? Bueno, había sucedido que tiempo atrás los sirios no tenían una guerra directa, no tenían una guerra frontal contra Israel, aunque fueron enemigos continuamente. Sin embargo, no tuvieron esa confrontación, sino que había bandas de sirios, bandas armadas, que atacaban a Israel y que llevaban personas cautivas y las esclavizaban. Así que una de esas esclavas le tocó estar con el general del ejército de Siria, que era leproso. Y le dijo a su señora: si mi señor fuera al profeta de Israel, sería sano de lepra. Y efectivamente así sucedió. Fue a Israel y fue sano de lepra por el poder de Dios. Eso está en el capítulo 5 de este segundo libro de Reyes. Y en el capítulo 6 encontramos que Dios le mostraba a Eliseo, el profeta de Dios, los planes que tenían los sirios para ponerle emboscada al rey de Israel de aquel tiempo. Ahorita voy a volver a hablar acerca de él. Pero Eliseo, Dios le mostraba los planes y entonces Eliseo le avisaba al rey de Israel, se iba por otro camino y esto traía frustración al rey de Siria. De tal manera que mandó un ejército para prender a Eliseo, para arrestarlo, para tomarlo cautivo. Y cuando eso sucedía y el esclavo, el siervo de Eliseo vio el ejército rodeado en una mañana, dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Y Eliseo le dijo: Señor, abre los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y cuando Dios le abrió los ojos a ese varón, él vio ejércitos de fuego, ejércitos a caballo. Y ese ejército, cuando se acercó, Eliseo pidió que viniera ceguera sobre ellos, pero en lugar de tomar venganza, los llevó al palacio del rey y le dijo al rey: dales de comer. Ya que hizo esto Eliseo, a partir de ese momento dice que nunca más volvieron las bandas de los sirios
atacar a Israel. Así que sí estuvieron un tiempo. Sin embargo, lo que leí hace unos momentos es que después de esto, Ben-Hadad, que era el rey de Siria, tomó la decisión de ir y sitiar Samaria. Ahora, ¿en qué consistía sitiar? ¿Cuál era la razón o el propósito? Bueno, la razón o el propósito de sitiar era debilitar a la ciudad, ¿sí? De tal manera que todo el ejército rodeaba la ciudad e impedía que entraran y salieran de la fortaleza, del lugar principal de la ciudad, y que empezara a escasear el alimento, los víveres. De tal manera que, miren, vamos a ver qué dice el versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, ¿sí? Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Es decir, la situación se tornó tan complicada que un burrito costaba 80 piezas de plata. 80 piezas de plata. Y el estiércol de una paloma, o sea, ¿quién iba a comprar estiércol de una paloma? Que seguramente tenía algún propósito, pero todo se había vuelto tan caro porque hubo una hambre, una gran hambre en Samaria, ¿sí? Que eran 5 monedas de plata por el desecho de una paloma. Bueno, les voy a platicar qué tan complicado se puso el asunto. El asunto se puso tan complicado que 2 mujeres que estaban muriendo de hambre empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya no aguantamos más esta hambre. Y entonces le dijo, ¿por qué no nos comemos a tu hijo hoy y mañana a mi hijo? Imaginen cuánta hambre había. A ese grado llegó la crisis. ¿Creen que se puede comparar lo que estamos viviendo ahorita aquí en México a esa crisis? No. De verdad llegó el hambre. Y efectivamente era tanta el hambre que tenía la mujer que accedió y dijo, está bien. Así que cocinaron a su hijo. Lo cocinaron y lo comieron. Al otro día fue la mujer y le dijo, ya otra vez, ¿hace hambre? Ahora trae tu hijo. Y esa mamá dijo, no, y lo escondió. De tal manera que el rey de Israel, ahora voy a recordarles, era Joram. Joram era uno de los hijos de Acab, del rey Acab y de la reina Jezabel. Años atrás, Acab y Jezabel habían empezado a perseguir a los profetas y habían empezado a matarlos, a asesinarlos. Y en lugar de ello, habían empezado a mantener profetas de Baal. Habían levantado un templo para Baal, le adoraban. El mismo rey Acab adoraba a Baal y levantó una imagen de Acera, que era conocida como la reina del cielo. La reina del cielo
no es la madre de Dios. No, la reina del cielo es una diosa en la que se ha creído, la que se ha adorado durante siglos, con diferentes nombres. Entonces, tanto fue el pecado y la situación que vivieron estos reyes, primero Acab y Jezabel, que Dios levantó a Elías, que ya pareciera que era el último profeta. Y él, a través de una vida de oración y de obediencia, logró que durante 3 años y medio no lloviera, y después desafió a los profetas de Baal, hizo que cayera fuego del cielo a través de una oración, y entonces el pueblo se empezó a volver a Dios. Después de eso, como Jezabel amenazó a Elías, Elías huyó. Ahí es el capítulo 19 de Primero de Reyes. Elías huye y quiere morir, se desanima de repente, entra en una depresión y le dice, Señor, ya mejor quiero morir porque mira, cuánto estuve orando, el hambre que ha habido y el rey no se ha arrepentido, la reina me quiere matar. Y el Señor le dijo, no, vas a regresar y vas a poner en tu lugar a Eliseo. Y también vas a ungir a Jehú como rey de Israel. Él va a acabar con toda la familia de acá. Y también vas a ungir a como rey de Siria. Y Elías entonces se levantó, regresó con esa misión. Y en verdad, a partir de que escogió a Eliseo y tuvo la promesa de Dios de que 7,000 personas no iban a doblar las rodillas ante Baal ni lo iban a besar, creo yo que juntos empezaron a levantar lo que se conocería después como la escuela de los profetas. Y se empezó a hablar de los hijos de los profetas. Así que conforme van pasando los años, esto no fue tan rápido. Conforme fueron pasando los años, Acab muere y deja a su hijo Ocosías, que es un rey malo, solo reina 2 años. Y después de él viene Joram, otro hijo de Acab, pero también es malo. Solamente quiero que vean esas reacciones. Las mujeres se desesperaron. Dice que el rey entonces iba pasando en su caballo y la mujer le dice, salve rey de Israel, o sea, sálvame, ayúdame. Le pidió ayuda y entonces el rey le dice, pues ¿quién soy yo? ¿Acaso soy, si ni Dios te está ayudando, cómo yo te voy a ayudar? A ver, ¿en qué te voy a ayudar? Y la mujer le dice, mira, por el hambre, otra mujer y yo acordamos comer a nuestros hijos y ya comimos a mi hijo y ahora ella no quiere dar a su hijo. Y entonces el rey rasgó su vestido porque estaba desesperado. Vean que la crisis puede traer y mantener a una persona en desesperación, si la persona lo permite. Obviamente, entre mayor sea la crisis, la desesperación va a ser mayor. Pero también va a haber algo que podemos escoger y que podemos encontrar en medio de la crisis. Al rey se rasgó, ¿sí?, la ropa real y vieron que adentro tenía ropa de silicio. Es decir, que él estaba realmente angustiado. Y yo al ver, si nosotros viéramos eso, diríamos, ay, se está arrepintiendo, está buscando de Dios. Pero el detalle es que no había llegado a ese punto. Vean, una persona puede empezarse a desesperar y darse cuenta que está sola, que está necesitada, que necesita ayuda, y aún así no llegar al punto de acudir a Dios. Aún así no llegar al punto de humillarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es lamentable, pero es cierto.
porque resulta que entonces, segundo de Reyes 6, 31, después de que dice que vieron que traía silicio interiormente sobre su cuerpo, dice el 31, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, ¿qué quería hacer el rey? Quería separarle la cabeza a Eliseo del cuerpo, o sea, quería cortarle la cabeza. ¿Por qué quería hacerlo? Porque pensaba que Eliseo era el culpable. Decía, de esta hambre, así como Elías en el tiempo de mi padre, por su culpa no llovió, así ahorita. ¿Sí? Esta hambre que hay es porque estamos sitiados y la culpa la tiene Eliseo. Así que me cocinen a mí mañana y que me coman, que esto me haga Dios, si es que yo no le corto la cabeza a Eliseo. Es decir, que el verdadero arrepentimiento y la búsqueda de Dios va junto con reconocer quién sirve a Dios y amar. ¿Okay? No podemos decir que estamos reconciliados con Dios y queremos avivamiento, pero no queremos nada con los hermanos, específicamente hablando, con gente que también busca a Dios. No, yo busco aquí, tú busca allá. No, cuando hay una verdadera crisis y una verdadera hambre, necesitamos unirnos y clamar a Dios. Dice entonces, vamos a ver versículos 32. Dice, Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes de que el mensajero viniera, le dijo a los ancianos, ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren entonces, cuando viniera el mensajero, ciérrenle la puerta, no dejen que entre. Me quiere cortar la cabeza. Y no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Entonces, esto pasó efectivamente. Ahora, Eliseo, ¿dónde estaba? Eliseo estaba en su casa. Él vivía en Samaria. Había decidido estar en Samaria. Estaba en su casa. Estaba sitiado. Pero ¿saben con quién estaba? Estaba con los ancianos, con los líderes de Israel, con aquellos que estaban dispuestos a buscar a Dios y que habían reconocido que en Eliseo estaba la autoridad de Dios. Así que eso fue lo que hicieron, y dice el 33, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo, ciertamente este mal del Señor viene, ¿para qué he de esperar más al Señor? Estas eran palabras del rey. ¿Sí? Si las dijo el rey directamente o el mensajero, estas eran palabras del rey. Así que, ¿cuál fue la actitud del rey? ¿Para qué busco a Dios? Si este mal viene de Dios, si Dios ha mandado este ejército, Dios ha mandado esta hambre, Dios ha mandado esta situación, ¿para qué le busco? Esa es la mentira. Para no avivarse, para no buscar de Dios, para no clamar a Él, no tener la certeza de que Dios es bueno y de que Dios nos quiere bendecir y de que Dios nos quiere ayudar. El hijo pródigo lo que hizo cuando se alejó y gastó todo lo que tenía fue porque pensó, mi papá no me va a comprar lo que yo quiero. Mi papá no me va a dejar que yo sea feliz, yo quiero ser feliz. ¿Cómo quieres ser feliz, muchacho? Quiero hacer lo que me venga en gana. Quiero gastarme el dinero en todo lo que se me antoje.
en experiencias. ¿Y qué le faltó entender? Que su padre lo amaba, que no iba a aprobar todo lo que quería hacer, pero que no. Cuando se acaba todo, dice, voy a regresar a mi padre. ¿Cuántos trabajadores de él viven mejor que yo? Yo estoy aquí mendigando. Padre, no soy digno de ti, solo dame trabajo. Y cuando llega el padre, no lo recibe como un esclavo, lo recibe como un hijo. Así que la crisis es una oportunidad para ver el poder de Dios. Es una oportunidad para ser de influencia. Cuando Eliseo estaba ahí hablando con los ancianos y con los líderes, dice Segundo de Reyes 7:1, Eliseo dijo, oíd palabra del Señor, así ha dicho mi Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Es decir, imagínense, si el estiércol, ¿sí?, la popó de paloma, yo no sé si nada más era abono, valía 5 piezas de plata, 5 monedas, vamos a llamarlo. Y Eliseo dice, mañana a esta hora, la sea es un poco más de un galón. ¿Sí? Entonces, estaríamos hablando como de unos de 3 a 5 kilos de harina. ¿Sí? Póngale 4 kilos. 4 kilos de harina, ¿cuánto van a valer? Dice, valdrá un siclo, o sea, una moneda. Y el doble de cebada, lo mismo, una moneda. Todo va a estar de avaro, como decimos aquí en México. ¿Vale? Entonces, dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo, si el Señor hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y el profeta le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, había a la puerta de la ciudad en la noche, había 4 hombres leprosos. Ellos podían intentar entrar o quedarse a las puertas, y empezaron a platicar entre ellos y a decir, oigan, el hambre está tan complicada, la situación y el hambre es tan grande que nos vamos a morir. ¿Sí? Si nos metemos a la ciudad, vamos a morir. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Y si vamos al campamento de los sirios, a lo mejor nos matan y ya. De todas maneras vamos a morir, pero ya morimos rápido. ¿Y qué tal si no nos matan? ¿Qué tal si se apiadan de nosotros o nos rehuyen y podemos vivir, podemos ir a otro lugar para comer o tenemos algo de comer con ellos? Así que ellos fueron a la noche y cuando ellos llegan a la noche, encuentran todo vacío. No hay sirios. Y están los caballos, están las riquezas, está la comida, están todo lo que ellos tenían ahí. Dice el versículo 6, segundo de Reyes 7:6, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros
a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Entonces, cuando llegan los leprosos, se encuentran todo intacto. Ahora, a mí me llama la atención porque miren, Eliseo nada más declaró la palabra, solamente dijo, mañana a esta hora la situación va a cambiar radicalmente. Mañana a esta hora ya se acabó el hambre. Va a haber tal abundancia que con una sola moneda de plata va a poder comer una familia. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es lo que hizo Eliseo con la crisis. Eliseo en la crisis llamó a los ancianos, llamó a los líderes, llamó a aquellos que tenían influencia, aquellos que podían ayudar a que sus familias se acercaran a Dios, y les dio esta profecía y les dijo, así va a ser. No dejen que me maten, no dejen que el rey me corte la cabeza. Esperen a mañana. Y un hombre que era el brazo derecho, ¿verdad? Era como el secretario de Estado del rey, dijo, ay, si Dios abriera las ventanas de los cielos, ni siquiera así podría pasar eso. Vean, en la crisis puede haber incredulidad. En la crisis puede haber todavía rebeldía, dureza de corazón. Sin embargo, cuando estos leprosos van y encuentran todo desocupado, toman cosas y las esconden. Y van otra vez y dicen, bueno, ¿qué hacemos aquí sin dar la noticia? No nos vaya a alcanzar nuestra maldad. Así que regresaron, fueron a la ciudad de Samaria, que era la capital de Israel, y tocan y avisan, hey, hey, miren, ya no están los sirios. Y todavía el rey Joram, el rey de Israel, dice, ¿no será una trampa? Se me hace que los sirios se fueron a esconder para que nosotros salgamos, que es que ya no están, y después caigan sobre nosotros. ¿Ustedes creen que no había escuchado de la profecía de Eliseo? ¿No creen que cuando después de que Eliseo dijo esta palabra se corrió la voz? Pues no creyó el rey Joram. Entonces manda a unos espías y dicen, a ver, tenemos todavía unos cuantos caballos que todavía tienen fuerzas, vayan con ellos y vayan a investigar. Así que los que fueron enviados siguieron el rastro y llegaron hasta el río Jordán y vieron cómo la ropa habían dejado ahí como rastro de la ropa que iban tirando, de que iban corriendo despavoridos. Y regresaron y dijeron, es cierto. Entonces el rey le dice a aquel hombre en el que se apoyaba su secretario, le dice, a ver, tú vas a dirigir a la gente que salga con calma. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente tenía tanta hambre que salió, disculpen la palabra, de estampida, salieron corriendo todos y atropellaron a este servidor del rey. Y se cumplió lo que le dijo Eliseo. Con tus ojos lo verás, ¿sí? Pero de ello no vas a participar. Porque cuando se trata de la crisis, tenemos que ser radicales. O creemos, o tomamos en serio la palabra de Dios, o hay consecuencias, hay desesperación, hay juicio. Así que salió el pueblo y se cumplió lo que había dicho Eliseo. ¿Qué crisis estás enfrentando personalmente? Porque hay una crisis generalizada, ¿sí? Tenemos que estar hoy en casa como creo que nunca antes en el mundo había pasado. La economía sí se ha afectado, es una realidad.
Pero la cuestión es, ¿qué crisis personales ha traído esto? ¿Cómo ha cambiado nuestro temperamento? ¿Cómo estamos tratando a las personas con las que estamos? Se habla de que la violencia dentro de los hogares se ha incrementado. Porque se revela, cuando hay crisis se revela lo que hay. Pero cuando se revela eso que hay, es tiempo de reaccionar, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de volvernos a Él. Es momento de hacerlo. Y quiero compartir una cosa más acerca de la crisis. Vean, por si fuera poco, en lugar de que el rey se arrepintiera y dijera, no era la voluntad de Dios que estuviéramos así, Dios no envió al ejército sirio, Dios nos rescató, Dios lo hizo huir, si no, no lo hubiera dicho Eliseo, y ahora ya tenemos comida, y ahora ya estamos bien, ahora voy a rasgar mis vestidos, pero para pedirle a Dios perdón. Era tal lo que habían sembrado los padres sobre este hombre. Y cuidado con lo que siembran los papás. Porque a veces el papá dice, yo no te enseñé eso, ¿y ahora por qué lo estás haciendo? Quizás sin darse cuenta sí lo han hecho o lo hemos hecho. Así que tan duro estaba el corazón de Joram que no hubo arrepentimiento. Vean lo que dice capítulo 8, versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Wow. Es decir, que los filisteos, que eran los enemigos de Dios, que tenían a sus dioses, que nunca se iban a rendir ante el Dios de Israel, más que a temerle, porque habían sido derrotados. Los filisteos ya no se volvieron a levantar. Después de que Dios los derrotó a través del rey David, los filisteos no volvieron a ser los mismos, pero ahí estuvieron. La cosa es que Eliseo le dice a esta mujer, mira, sal de aquí, porque aunque tienes, ella tenía una posición económica muy buena, ¿ok? Era rica, por así decir. Le había construido un lugar para que Eliseo pudiera vivir ahí, hospedarse ahí permanentemente, cuando quisiera. Entonces le dice, mira, sal porque el Señor ha llamado el hambre sobre la tierra y va a haber 7 años de hambre. ¿Y a dónde se fue a vivir? A la tierra de los filisteos. Es decir, que hubo hambre en Israel y en Filistea no, no como en Israel. No sé si de alguna manera afectó, pero no como en Israel. Y entonces tenemos que ir al libro del profeta Ageo para ver un ejemplo y entender un poco sobre la razón por la que vivimos. Para entender que hay crisis que el ser humano las provoca. O sea, Israel tenía guerra contra los sirios, así que provocó que los sirios los sitiaran y que hubiera hambre. Lo que platiqué hace un momento, ¿ok? Pero hay una crisis, hay un hambre que viene de parte de Dios, que tiene un propósito más allá. Dice en Ageo, capítulo 1. Bien, para entender la razón, dice el versículo a partir del 9. Buscan mucho y hallan poco.
y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces, dice aquí que la razón fue que el pueblo de Dios, en este momento esto sucedió más adelante, lo vamos a hablar más adelante, muchos años después, pero fue porque ellos dejaron desierta la casa, o sea, dejaron de adorar a Dios. Dejaron de llevar sus sacrificios, dejaron de llevar sus ofrendas, dejaron de llevar sus diezmos, dejaron de adorarle, dejaron de cantarle. Miren que una cosa lleva a otra. Cuando el que conoce a Dios deja de buscarlo, cuando el que sabe orar deja de orar, cuando el que sabe que en la palabra está el consejo, deja el consejo de la palabra y le pide a otros, ¿qué hago? ¿Cómo prospero? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo mejora mi situación? ¿Cómo enderezo mi matrimonio? Y no va a la palabra donde está el consejo. Cuando empieza a pasar eso, deja de servir a Dios, deja de congregarse, deja de hacer todo lo que Dios nos ha llamado para que seamos de bendición, entonces viene la sequía. Viene la sequía. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel tiempo? En aquel tiempo, los que estaban al frente del pueblo de Dios eran Zorobabel, que era un descendiente de David, y Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote. El 14 dice que despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, que ahora era solo el gobernador, no reinó, pero gobernaba, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Pero eso lo veremos más adelante. Solamente quise leerlo porque ahí, no yo, ahí dice la escritura que a causa de que descuidaron la casa de Dios, vino la sequía. Aquí, en este caso, cuando Eliseo le dice a la mujer que vaya a otro lugar porque va a haber hambre, va a haber sequía 7 años, es la misma situación o muy similar. El rey no quería volverse a Dios y gran parte del pueblo estaba en la misma situación. Yo quiero ir a esta última parte. Dice, bueno, dos aspectos más. Uno, dice que cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Llegó, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Es decir, al abandonar ella su casa y sus tierras, otras personas se metieron y aún en medio de la sequía, pues la pusieron a trabajar. Lo poco que dio la tierra, lo pusieron a trabajar y a vivir ahí. Entonces la mujer fue al rey para decirle que se lo devolviera. Bueno, pues el rey estaba platicando con Giezi, el que Eliseo había dicho que iba a caer la lepra de Naamán, porque Giezi había codiciado la riqueza que había llevado Naamán, el general sirio, que estaba leproso y que había sido limpio de la lepra. Cuando le quiso pagar a Eliseo por el milagro, Eliseo le dijo no. Pero Giezi, su siervo, a escondidas le dijo, sí, dice mi señor que siempre sí. Y Eliseo le dijo, por cuanto hubo codicia en tu corazón, la lepra de Naamán va a caer sobre ti.
Aún así aquí aparece Giezi y el rey Joram está hablando con él y le está diciendo, háblame más, platícame sobre los milagros que Dios ha hecho a través de Eliseo. Como que estaba luchando el rey por entregarse o no entregarse. El detalle es que todavía estaba la influencia de su mamá. Había muerto el papá Acab, había muerto. Pero la mamá, Jezabel, no había muerto. Ya estaba más viejita, pero seguía igual de malvada. Creo yo que de alguna manera seguía manipulando, influyendo. Entonces, cuando Jesse le está platicando, le está diciendo, pues fíjate que también Dios resucitó al hijo de una mujer tsunamita. Sí, sí, porque estuvo así, y le platicó. Y cuando le está platicando, mero llega la mujer. Y Jesse dice, es ella. Y ese muchachote ya no era un muchachito. Yo creo, ya era un muchachote. Le dice, y ese es el que resucitó Eliseo. Entonces el rey se voltea y le dice, ¿es cierto eso, mujer? ¿Cómo fue? Sí, mi rey, la verdad es que sí. Yo no podía tener hijo y Eliseo me dijo que lo iba a tener. Y ya que lo tenía, no sé qué pasó, tuvo un dolor de cabeza y se murió. Y se lo llevé a Eliseo y le dije que ni yo lo había pedido. Y Eliseo me lo regresó con vida. Y de hecho yo venía a pedirte por mis tierras. Dice en el versículo 6. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. En la crisis puede haber desesperación. En la crisis puede haber indecisión, como Joram. ¿Busco a Dios o no busco a Dios? ¿Le hago caso a Eliseo o le hago caso a mi mamá? ¿A quién le hago caso? Pero en la crisis puede haber restitución. Porque esta mujer que había creído en Dios y que había confiado en Eliseo y que había huido por palabra de Eliseo a la tierra de los filisteos, cuando ella regresa, el rey le dice que le devuelvan todo lo que le pertenece, sus tierras, y es más, que le paguen todo lo que ha cosechado durante estos años de su tierra. O sea que ella ya ni siquiera trabajó, pero ya había trabajado antes. Ahora más bien creyó. Es decir, que en la crisis debemos de trabajar y cuando ya no podemos trabajar, Dios seguirá mostrando su bendición porque estamos creyendo y estamos confiando. La última parte de la crisis era una crisis que venía. A ver, ¿por qué estaban viniendo las crisis? ¿Por qué había sucedido sequía tras sequía desde Acab, 3 años y medio con Elías, el sitio de Samaria, ahora otros 7 años? De esos 12 años que gobernó Joram, ¿cuántos años habrá estado bien? ¿Cuántos años habrá estado en paz? Creo que realmente muy poco tiempo. Porque entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, dice que en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Bien, aquí hay un paréntesis
Y atención con esto. Dice, de 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Con todo eso, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Es decir, había prometido que toda la descendencia de David seguiría reinando. Ahora, ¿por qué están estos 4 versículos en este capítulo? ¿Por qué ahora habla? El detalle es que tiene el mismo nombre, ¿sí? Este es un detalle que es importante aclararlo. Dice en el versículo 16 que tenía 5 años reinando Joram, hijo de Acab. ¿Ok? Bueno, entonces el Joram, hijo de Acab, tenía 5 años gobernando cuando Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, recordemos que el reino de Israel, todo ese reino que había gobernado David y Salomón, se había dividido. Y en la parte sur había quedado la casa de Judá o el reino de Judá con su capital en Jerusalén. Y ahí siguieron gobernando todos los reyes, todos los descendientes de David, Judá. Quien estaba gobernando en aquel tiempo era Josafat. Y como se dividió el reino en el norte, estaban los reyes, se les llamó los reyes de Israel. Y ahí está Joram, hijo de Acab. Ahora, este es el detalle, ¿sí? La crisis se iba a extender, o la razón de la crisis se estaba extendiendo. Porque resulta que Josafat era un buen rey, pero no le gustaba pelear. Entonces Josafat, que estaba aquí en el sur, el rey de Judá, quiso estar en paz con el rey del norte y se le hizo fácil hacerlos sus consuegros, a Acab y a Jezabel. Así que Josafat pidió que la hija de Acab y Jezabel, que se llamaba Atalía, se casara con su hijo Joram. Por aquí viene Atalía, se casa con Joram, todavía está reinando Josafat, reinaron juntos, todavía está reinando Josafat y pone a reinar a su hijo Joram. Y dice aquí que Joram hizo lo malo. Siguió los pasos de los reyes del norte, los reyes de Israel, porque se casó con la hija de Acab y de Jezabel. De tal manera que lo que estaba pasando, la idolatría y la rebelión que estaba pasando en el norte ahora, se estaba infiltrando, contagiando al sur. De verdad, en el Antiguo Testamento poco se reconoce la influencia de las mujeres, pero la mujer tenía una gran influencia. Porque Dios la hizo la ayuda idónea. Porque Dios le dio otras características a la mujer. El detalle es que en este caso, estas dos mujeres, Jezabel, que era una extranjera, era hija del rey de Tiro, y después su hija, Atalía, estaban siendo mala influencia.
Ahora, ¿cómo se iba a solucionar esto? ¿Qué era lo que Dios había planeado? ¿Se acuerdan que hace rato les hablé acerca de Elías? De que Dios le dijo que regresara y que ungiera ¿a quién? A Eliseo como profeta. A Jehú como rey de Israel. Y a Asael como rey de Siria. Y Dios le dijo, de esta manera voy a acabar con la idolatría y voy a acabar con la casa de Acab. Voy a usar a esos tres instrumentos, a Eliseo, a Jehú y a Asael. Ahora, Elías solo ungió a Eliseo, solamente a Eliseo. Dice en 2 de Reyes 8:7, Eliseo se fue luego a Damasco. Damasco era la capital de Siria. Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. El rey le dijo a Asael, era un servidor del rey Ben-Hadad, ¿sí? Entonces Ben-Hadad le dice a Asael, lleva estos regalos, estos presentes y ve con Eliseo, porque ya me avisaron que viene. Fíjense, a Eliseo lo respetaron en todas partes. Está en medio de la crisis. ¿Ok? Le dice, ve y pregúntale si voy a sanar. Entonces llega Asael y cuando llega Asael, dice en el versículo 11, bueno, dice desde el 10, Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, el Señor me ha mostrado que él morirá ciertamente. A ver, ¿cómo está eso? Iba a sanar, pero iba a morir. Versículo 11. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta que Asael se puso colorado, se apenó. Imagínense un profeta de Dios, santo, poderoso, que lo que decía se cumplía y se le queda viendo a Asael. Lo ve ahí detenidamente hasta que Asael ya no sabe qué hacer y se incomoda. Y entonces Eliseo empieza a llorar y le dice, Dios me ha mostrado. Él le dice, empieza a llorar y Asael le dice, Señor, ¿por qué lloras? Y él le respondió, porque sé el mal que vas a hacerle a mi pueblo. Sé que vas a matar a nuestros jóvenes. Sé que vas a estrellar a nuestros bebés y vas a abrir el vientre de las mujeres que estén esperando. Sé que lo vas a hacer, porque tú vas a ser rey de Siria. Pero, le dice, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo soy como un perro? Dice, porque vas a ser rey de Siria. Y ahí, aunque Elías no ungió a Asael como rey, por esta palabra de Eliseo, Asael fue puesto como rey. Así que cuando Asael regresa y Ben-Hadad le pregunta, ¿qué te dijo el profeta? Me dijo que vas a sanar. Y era la verdad. Sanó. Pero así como estaba sano y estaba ahí en reposo, había salido de terapia intensiva,
pero estaba dormidito. Hazael tomó un paño, lo mojó y se lo puso en la boca y lo asfixió. Y así se convirtió en el rey de Siria. Porque la raíz del problema era la falta de arrepentimiento. Por eso es que nosotros tenemos una oportunidad, la oportunidad en la crisis que estamos pasando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de esta ciudad que se está considerando también de las más contagiadas y que ahorita se ha incrementado los contagios. Y la situación económica, pero la crisis personal, lo que nos está pasando, porque miren, honestamente, desafortunadamente, al no estar juntos, al no mirarnos unos a otros, perdemos esa fuerza, ese ánimo para orar juntos. Hay un poder, hay una unción de Dios que viene, su presencia viene cuando estamos juntos. Pero yo no sé si al estar juntos o unánimes, cada uno en su casa por este medio, yo no sé si estamos buscando igual a Dios. Porque de repente yo estoy adorando a Dios, pero de repente también tengo que estar atento con otros asuntos. O no sé cuántos están levantando las manos, o están cantando, o están adorando, no lo sé. Pero entonces empieza a haber una crisis en nuestras vidas, en nuestros hogares, porque falta la economía, porque hay ciertos factores que están ahí. Estamos viendo las noticias, está viendo tensión, está viendo preocupación. Y esa crisis puede traer desesperación. Esa crisis puede traer que el corazón se endurezca más. Puede hacer que empecemos a desmayar. Pues mira, todavía falta ver lo que Dios hizo en la historia. Y lo podremos leer y podremos entenderlo, pero todavía falta que veamos hoy lo que Dios quiere hacer. El Señor no quiere que esa crisis nos endurezca más. No quiere que en esa crisis estemos inciertos a quién le hacemos caso y sigamos la corriente del estilo de vida de las personas. Y actuemos diciendo, es que no puedo cambiar, es que no puedo vencer, es que no puedo avanzar, es que ya no siento ganas de buscar a Dios, es que no me nace amar a los demás. No podemos estar así porque tenemos que definirnos. Es tiempo de clamar al Señor, es tiempo de buscarle. Es tiempo de hacerlo. Y entonces veremos el poder de Dios, veremos la restitución de Dios y veremos el cumplimiento de la profecía del Señor. Porque cuando se está la influencia pecaminosa, la influencia demoníaca ahora también va a llegar a Jerusalén, entonces son ungidos a Asael, y más adelante lo vamos a platicar el próximo domingo si Dios nos concede. También Dios levanta y manda a ungir a Jehú para acabar con toda la casa de Acab. Y Jehú es quien finalmente da muerte a Jezabel. Una muerte horrible, pero que fue profetizada por Elías. ¿Qué haremos ahora? ¿Cuál es la decisión que tomaremos? ¿Cuál es la actitud que tendremos? ¿Con qué corazón buscaremos a Dios? Dios te ama. Y ahora estamos esperando que Jesús venga por segunda vez. Como podemos ver ahí en la escritura, las crisis fueron repetitivas, es decir, parecía que una crisis, una hambre era suficiente para que la gente se arrepintiera, el rey se arrepintiera, pero desafortunadamente no sucedió eso. Yo espero que las crisis que estamos pasando y que estamos enfrentando
nos lleven a buscar a Dios de una manera definida, determinada, plena, radical, y que no tengamos que pasar más crisis, situaciones que van a seguir viniendo. Esto que estamos viviendo ahorita, lo que puede pasar, el hambre que pueda venir, solo será una más. Pero después de que Jesús venga por su iglesia, el hambre que va a venir no será una más. Será el libro de Apocalipsis, la revelación, habla de 4 jinetes. Y uno de ellos es el hambre. Simbolizan al anticristo, el hombre de pecado, el que se va a oponer a todo lo que sea Dios en la tierra y va a pedir que se le adore. Otro jinete simboliza el hambre y otro jinete simboliza la muerte. Pestes. Lo que ahorita estamos viviendo no es nada. Créanme, no es nada. Y tenemos que hablarlo con claridad y decirles, Jesús les ama. Jesús nos ama y no quiere que nosotros nos quedemos a esa gran tribulación. Nos quiere con Él. Él ya pagó en la cruz del Calvario, Él ya sufrió, Él ya murió. Ahora nos toca a nosotros morir a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo y volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que es tiempo de abrirle la puerta y es tiempo de pelear. Es tiempo de orar. Es tiempo de clamar. Es tiempo de olvidar los viejos rencores, los viejos temores, de vencer los viejos pecados. Es tiempo de buscar al Señor y de que nuestra nueva generación se levante poderosa. Es tiempo. Que Dios les bendiga. Tomen un tiempo para orar. Tomen un tiempo para hablar con el Señor.